Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, después de analizar los líderes del set 1, ya toca meternos con los del set 2, ¿no? Ya he ido sacando algunos vídeos de algunos posibles decks, ¿no? Iniciales, cuando faltaban todavía muchas cartas por revelar, para ver un poquito cómo quieren ser jugados. En esta ocasión he invitado al Holocron, pueden ir a ver su canal de YouTube, lo dejo aquí abajo en la descripción, para que los dos juntitos, pues, opinemos un poco de pros, contras, puntos fuertes, puntos débiles de cada líder. Vamos a dar cada uno de nosotros una puntuación distinta, a veces, otras veces coincidimos. Y nada, son triples, son triplazos lo que nos estamos marcando, no podemos ver el futuro. Podemos intuir un poco sus mecánicas, qué puede ocurrir, pero seguramente saldrá algún deck que romperá por completo lo que hemos dicho y un líder que hemos puesto muy bajito será top tier S+++, y quedaremos muy mal, ¿no? Pero bueno, es parte de la gracia el intentar adivinar y nada, por favor, si estén de acuerdo o no con alguna de las valoraciones, dejen en comentarios lo que ustedes opinan, ¿no? A ver qué les opina, a ver qué les parece cada líder. Y nada, como era un vídeo de 1 hora y media, lo he troceado en 4, uno por aspecto. Esta intro va a estar en todos los 4 vídeos. Así que nada, espero que les guste mucho y nos vemos ya en un ratillo, ¿no? Con otro tipo de contenido. ¿No? Ya toca hablar del set 2, hay que dejar un poco atrás en el pasado el set 1. Y dije, pero yo solito aquí, ponerme delante del lobo a ver qué pasa, es un poco peligroso, ¿no? Y dijo, vamos a invitar a el Holocron. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien, muchas gracias. Vamos a ver si cuñadeamos un poquito, ¿no? Aquí con predicciones Un poco, ¿no? inciertas. Sí, sí. Pues bueno, quien no lo conozca, pues jugón de la Comunidad de Madrid, ¿no? Me estaba contando ahora fuera de cámara que hay 2 torneos por semana mínimo ahí, o sea, se deben de estar matando en tantas ciudades en Madrid, debe ser una, o sea, tantas No, quintas en Madrid, es una locura. yo juego, pero en Madrid hay muchos más. Sí, sí. Ya. Hay mucho movimiento. Wow. Entonces nada, vengo acompañado de un super jugón y que tiene un canal de YouTube, ¿no? Lo he abierto hace bien poquito. Se llama el Holocron. Vamos a dejar abajo la descripción. Por ahora mucho está centrando en algunos, en hacer mazos así baratitos, ¿no? Y algunos así también con full todo. Entonces creo que va a traer mucho contenido para muchos gustos, así que por favor síganle. Entonces vámonos ya con Gar Saxon, ¿no? Gar Saxon, además, yo creo uno de los que tengo yo más fe. Gar Saxon, azul-negro. Todas las unidades aliadas que tengan mejoras vinculadas reciben un +1/+0. Sale cuando controlemos 6 recursos o más, es un 4/7 y lo mismo. Toda unidad que tenga una mejora vinculada, +1/+0. Y además gana la habilidad que cuando son derrotadas, esa unidad puedes recuperar a tu mano una de las mejoras que tenía equipada en lugar de ir a la parte de descartes. ¿Tú cómo lo ves? A mí me gusta mucho. Es de mis favoritos del set nuevo. No creo que lo vaya a jugar, porque en Azul Maldad tengo otras predilecciones ya. Pero creo que con todas las mejoras que hay y con el juego que va a haber de mejoras, en principio va a tener muy buenas sinergias. Otra cosa es que el meta esté en modo anti-mejora y entonces ahí es donde puede caer un poco, pero va a ser un poco como el Krennic hormonado de la expansión, ¿no? Un poco. Yo le veo 4 estrellas, ¿eh? 4 estrellazas. A ver, Sí, sí, para mí va a estar en el meta, para mí. aquí hay que decir que yo me he visto 1000 partidas y que el Holocron ha visto 0 unidades de partidas. Entonces, mi Sí, opinión yo no he está visto nada. muy basada en lo que he visto y la del Holocron en experiencia propia y en su conocimiento de TCGs y demás, ¿no? Entonces, a lo mejor coincidimos, a lo mejor no, pero creo que era muy bonito también tener las dos miradas. Yo, Mm. Gar Saxon me da un miedo increíble. ¿Por qué? Casi todos los líderes que vamos a ver el día de hoy, algunos tienen unas habilidades que son un poco condicionadas a algo, ¿no? Al meta, que si contrabando, que si que capturo, que si te juego una unidad que tenga menos de poder 2 y entonces... Este señor es, si tienes una mejora, estás. Y escudos son mejoras. Hay partidas que yo he visto, tápate los oídos si quieres para no enterarte de... No, tranqui, tranqui, Hay tranqui, tranqui. partidas No. de Gar Saxon amarillo que son, es decir, bueno, qué bueno, esto parece un midrange y es un pedazo de agro. ¿Por qué? Porque te saca la navecita amarilla que tiene escudo, te saca el tipo este que si lo derrotas te gira 12 recursos, te saca el Chilsen que tiene token de experiencia, entonces de pronto tienes pedazo de animales que es un +1, sí, pero es que ese puntito extra de daño te mete mucha presión, sus unidades están protegidas por el escudo y te sigue haciendo daño. Y más evento de surprise attack y miedo. Y la otra versión es la que se lleva más con mandalorianos y al final la propia mejora está ahí y listo, ¿no? ¿Cuál es la ventaja?
que si pierdes esa mejora, porque te quitan el escudo o te quitan esa mejora por una carta, lo que sea, no es el fin del mundo. Sigues teniendo tu muñequito, o sea, tu unidad ahí con estadísticas full, ¿no? O sea, no dependes de magia, de que has conseguido con Bar como Haunter y pa. Entonces, es sólido, es sólido. Me recuerda mucho a lo del set 1, que no necesita mucha preparación y está ahí. Yo creo que mínimo un 4. Estoy de acuerdo contigo. Y, a ver, yo ya digo, a mí es de los que más me gustan y le veo bastante potencial a pesar de que cuesta 6, ¿vale? Pero es verdad que para costar 6 un 4-7 no está mal dentro de lo que cabe. Pero la habilidad es muy útil. Es que Sí, es más, es que es un Krennic. sí, sí, claro. Pero sí, sí. Y luego eso que te quitan la mejora, pero tú se la puedes volver a poner, ¿no? Entonces, unidades que dan escudos, unidades que dan toquecito de experiencia. O sea, por ejemplo, el TIE Fighter este que cuesta 4, que en el tier mío lo puse creo que solamente en jugable, o poco jugable me parece, que no es muy bueno porque, bueno, entra un poco tarde, cuesta 4, te ponen 2 toques de experiencia, es como el Win Leader de Hacendado, pero ahora gana mucho más valor, porque te pone más 3 al poder. Y de pronto te dan sustos, ¿eh? Te dan sustos importantes. Bueno, pues 4 estrellitas. Yo creo que hemos coincidido. Tampoco es hacer una super debate enorme para que no sea un vídeo muy largo. Ya. 4 estrellitas. Yo lo veo muy sólido, ¿eh, gente? Yo creo que es una apuesta a seguro. Y creo que algo muy importante, sí quiero decir, es que duran el tiempo. O sea, no está ligado a contrabando. Entonces, si no te sacan en el futuro cartas de contrabando, ese líder deja de tener herramientas que le hagan brillar. Seguimos con azul. Quira. Nunca sé si dice Quira o Kira, ¿tú sabes? Siempre tengo la duda y nunca lo miro. Pues Ni hoy lo he idea. dicho Supongo que Quira, Akira. se queda. O Kira, venga, Kira. Azul negro, compañera de color, acción, cuesta 1, la giramos, inflige 2 daños a una unidad aliada. Luego le da una ficha de escudo. Entonces, a cambio de vida, le damos una segunda vida, ¿no? Le damos una protección para pues que eventos no le hagan totalmente el daño, o sea, porque sea de derrota a una unidad, tradeos favorables, etc. Sale cuando tienes 5 menos, es un 0,8, pero es un 0,8 tramposo. Es un 0,8 porque en cuanto esta señora sale, cuando se despliega, le curamos todo el daño a las unidades que estén desplegadas en la mesa, ¿no? Tanto rivales como amistosas. Y luego hacemos tanto daño a esas unidades como los puntos de golpe restante, como su vida, ¿vale? Entonces, le curamos todo y le hacemos daño. Y ella misma también. Es un 0,8 que va a acabar siendo un 4,4 por 5. A cambio, además, mejor, sumatorio, tiene tesón. Tiene tesón, por tanto, en verdad, es algo mucho más peligroso que puede dar mucho más miedo. ¿Tú cómo ves a esta? ¿Cómo ves a Akira? A ver, siendo azul, maldad por 5 me gusta mucho. A mí, yo tengo que decir que yo azul, maldad y de Versio era la que más he jugado. Yo creo el personaje que más he jugado, ¿vale? Entonces, al final, tengo debilidad por este tipo de personajes. Pero creo que no hay cartas para jugarla. Es decir, no sé si en el set 2 va a haber suficientes cartas con tesón. He visto algunas, pero así a priori parece que va a depender de eso. Entonces, quizás este sea un líder muy bueno en el próximo set o en el siguiente. Pero me cuesta verla en este. Pues no lo sé, ¿eh? A lo mejor sí, pero no lo sé. No lo sé. Yo no la veo tan potente como Agar Saxon. Diría que 2 estrellas o 3. Voy a poner 2 porque creo que el azul no va a tener tanto. Tiene tesón hoy por hoy, pero pasa un poco como el Gran Inquisidor. Dependes de 2 o 3 unidades. Entonces, si hay nuevas unidades de tesón, que he visto que sí que hay, no sé si van a ser suficientes y si eso le va a obligar a meterse con colores que no le terminen de hacer buena sinergia. Sí, bueno, hacer hincapié en esto, ¿no? O sea, esto es un triplazo que nos estamos marcando. O sea, de lo que podemos saber de los TCGs, de lo que podemos entender un poco de cómo ha ido el juego, pero luego, si cierto, por ejemplo, ¿qué va a pasar, no? Si Boba está fortísimo y todo el mundo juega en torno a parar a Boba, pues a lo mejor de pronto entran líderes que al principio pensamos que no van a brillar o que iban a brillar y ahí pierden o bajan, ¿no? Entonces, bueno, es un poco complicado, pero también es un poquito la gracia de esto. A ver, Kira comba muy bien con su nave, ¿no? Porque su nave da tesón a todo. Claro, eso ya es en momentos más avanzados de la partida. Yo sigo con mi teoría de que en este set 2 hay muchos líderes que no necesariamente van a salir cuando justamente controlemos los recursos necesarios. No como el set 1, que era casi obligado porque era el turno fuerte. Yo tengo varios líderes en la cabeza, los voy a ir mencionando, que creo que pueden ser en esa dirección. Cuida cuando nos va a interesar, cuando tenga mucho impacto, ¿no? De pronto tener muchas unidades, juntar 1, 2, 3 que tengan tesón por la vida, ¿no? Ahí es donde ella puede ganar mucho más valor y como el rival no pueda lidiar con eso,
para adentro todo el daño y ahí está el tema, ¿no? Creo que va a ir bien con rojo, porque una Quira y un Bombing Run de pronto te pueden limpiar mesa. ¿Tú crees que no? Y un Snoke. No, yo creo que sí, pero que es que no te hace falta. Tienes a Snoke. Ya, le mete el -2, sí, pero, Que ya pero está. sale antes, ¿eh? El Bombing Run sale con 5 y ella sale con 5, entonces ahí puedes hacer un turno de limpiar. O sea, imagínate un agro mid-range que vamos a ver más tarde, mandalorianos y tal, de pronto puedes... No sé, pueden pasar Sí, pero bueno. cositas. O sea, si al final el problema del Bombing Run es que te hace daño también a ti. Sí, Entonces, pero bueno, no imagínate sé. un, imagínate un Chilsen que está ahí cubriéndote, que te da aguanta justo para salir, y Sabine tiene, o Sabine, o Han Solo rojo, tiene ahí, tiene 4 o 5 unidades, bam, y puedes... No sé, no sé, yo creo que con rojo hay cositas, ¿no? La nave que también hace daño cuando entra. Yo, yo es que lo veo más con Snoke, que es una cosa que se me ha olvidado comentarlo antes, principalmente porque Snoke no hace daño. Y esto cura todo el daño cuando sale. Baja Entonces, estadística, sí. con 5 lo puedes sacar muy bien y es genial porque, al menos en el set 1, yo creo que no hay un líder malo por 5, ¿no? O sea, es que todos los líderes de No. 5. Bueno, sí, sí. Y G88 eran 5, ¿verdad? Son... Es 5, pero Sí, están... ese es Sí, malo. bueno, sí, sí. Ese es malo, sí. Vale. Pero, o sea, quiero decir que con Snoke tienes como una ventana para sacarlo importante de tiempo, lo puedes sacar cuando quieras. Y lo bueno que tienes es que afecta solo al rival y le pone -2/-2, con lo que hace sinergia con la habilidad de Kira directa. Sí. Yo la doy 3 estrellas, porque yo creo, y creo que si me hubiese preparado mejor para este vídeo, porque como al final lo he hecho contigo, no me he puesto a mirar todas las cartas y no, yo más como, Yo venga, tampoco, ¿eh? lancemos. Sí, sí, pero este es parte de la gracia, ¿no? Yo creo que se han salido cositas con Grid. Y lo que es más importante, también hay cosas que dan escudos y tienen escudo, ¿vale? Entonces, esa es otra. O sea, si tus unidades tienen escudo, cuando les hagas el daño, mitigas el daño, el rival no. Tú tradeas con esas unidades, tu unidad se queda viva y ya te quedas ahí viva y el rival no, y luego vas contra la base. Entonces yo creo que entre grid y escudos, creo que Quira va a estar. Yo le doy mínimo 3 estrellas. Yo tengo fe, yo tengo fe. Y los desarrolladores ya han dicho, ¿no? El Gran Inquisidor va a ir a más con cada set. ¿Por qué? Porque va a haber más unidades con grid. Quira va a ir. O sea, creo que son las dos Claro, sí. O combinaciones sea, que van. yo creo que esta va a llegar un momento en el que va a ser 4 estrellas. Para mí. O sea, pero hoy por hoy es que me cuesta verla. Tyler, que es uno de los jefazos, y sé que mucha gente. Hay cierta gente que le odia, pues, pero bueno, yo no estoy en esa liga. Ha puesto hace poquito que estaba testeándola con set, creo que era 4 y 5, y dice que estaba muy contento de su desempeño. Así que, gente que le guste el personaje, a mí me gusta, yo estoy muy contento que en heroísmo tengamos a Queer Unidad. A futuro va a ir a más. Entonces es una apuesta interesante. Y claro, pues si vas azul negro, vas. Si no, pues bueno, regresas a Krennic o a Aiden y tan a gusto, ¿no? Venga, 2 estrellas el holocron, yo 3. Venga, vámonos a Finn. Este es un tema, este es un tema. Azul blanco, acción, giras a Finn. Derrotamos una mejor aliada que esté vinculada a una unidad. Si lo haces, le das una ficha de escudo a esta unidad. Vale. Primera aclaración, que ya lo hablé cuando hice el análisis del spoiler. Yo caí, yo directamente, como yo normalmente me despierto y veo los spoilers, ¿no? Por la hora en México y todo, dije, ya está, es el anti-bounties, ¿no? No, han asegurado que no. Yo ahí, pues, por WhatsApp me emocioné demasiado. No vale quitar bounties que el rival te ponga a tus unidades. Tienen que ser mejoras tuyas que vengan en tu deck y que tú pongas en unidades, ¿vale? Bueno, sale con 5 recursos o menos. Y ojo, estadísticas muy interesantes. 4-6 por 5. Está muy fuerte. O sea, no lo normal, que hemos visto antes, lo normal. Hay un montón de líderes que salen con 6 y es 4-7. Pues este señor, Finn, que por cierto el arte me gusta mucho, es un 5-4-6. Muy bien. Al atacar, lo de antes, puedes derrotar una mejor aliada que esté vinculada a una unidad. Si lo haces, le das una ficha de escudo a esta unidad. A ver, yo en la parte de los spoilers ya puse como algunos ejemplitos, ¿no? Por ejemplo, ese típico entrench que quieres poner en una unidad tuya para lidiar con la mesa y dices, bueno, sí, era una herramienta interesante para dar más vida y poder y tal, pero ahora necesito poder. Le puedes quitar el entrench para meter el escudo. ¿Es súper óptimo? No. Más ejemplos. Toquecito de experiencia que te pone Win Leader, que te pone escudos a otras unidades, etcétera, etcétera. Pues de pronto, a lo mejor ya no es tan prioritario el tradear con ese +1, sino que lo que quieres es tener escudo, porque si no tú mueres. Por mucho que tengas 45 de poder, si te queda solo 1 de vida,
quitas, bueno, 1 de vida no es el mejor ejemplo, 2 de vida, quitas el token de experiencia, lo conviertes en un escudo y puedes tradear con algo del rival, ¿no? Entonces, es un uso a día de hoy muy concretito. ¿Cuándo puede brillar este señor? Cuando mejoras que pongamos en nuestras unidades, al ser derrotadas, ganen un efecto importante, ¿no? Ahí es donde sí. Yo creo, mira, como tú has sido primero hasta ahora, voy a ir yo primero, me voy a mojar. A ver, es que lo puedes jugar a puro tempo, sin usar nunca su habilidad. Y no está mal, pero claro, pierdes poder, ¿no? Esto es un 1,5 tirando a 1. Pero yo no descarto que salgan cosas jugables bien. 1,5 yo le pongo, 1,5. Para mí un 1,5 es un Cassian. Bueno, un Cassian o un... algo así de ese estilo, ¿eh? Cassian incluso es un poquito mejor. Cassian sería para mí un 2. Y esto está por encima. ¿Tú le pondrías Yo más, no lo más veo. arriba? Yo le pongo un 3. Ok, qué Sí. bien, Es eso es. que, es que lo veo potente, porque saliendo por 5, es lo que digo, saliendo por 5 un 4-6 es una Leia con sin la incursión, con el poder ya metido. La habilidad es circunstancial, es verdad, y la habilidad en base no la vas a usar tanto. Pero claro, ¿cuál es el problema de Leia muchas veces? Que Leia su habilidad no la da tanta rentabilidad hasta que está en mesa. Ujú. Porque tú vas a intentar siempre matarle los dos bichos, ¿no? Entonces, con Finn creo que pasará un poco parecido. Y me da la sensación de que va a ser ese señor que no se va a ver muchísimo, muchísimo, pero se puede ver algún mazo interesante de él de vez en cuando. O sea, yo creo que va a estar ahí de vez en cuando. Entonces, para mí sería un... Está por encima de Kira, para mí. Ok, Para no mí me lo está por encima de esperaba, ¿eh? Kira. No me lo esperaba. Ligeramente, ligeramente. Le pondría igual que a Kira entre el 2 y el 3, pero en este caso tiro más hacia el 3 que hacia el 2. Como Leia ahora mismo, yo creo que va a ser más del estilo. Ya, pero es que, claro, es que Leia es más claro el estilo que quiere ser jugada, ¿no? Finn es más fino, valga la redundancia, porque no sabes muy bien qué quitar, ¿no? Pero yo creo que la clave va a ser escudos y token de experiencia. O sea, si hay cosas que da eso, por ejemplo, Obi-Wan cuando es derrotado, fuerza, le da toquecito de experiencia, ¿no? Pues a lo mejor ahí empieza a haber sinergias donde te pongo token de experiencia, te quito uno, te Yo, pego con yo es que, escudo. No sé, pueden pasar yo es que cositas. Lo creo que a que mí me más allá de la preocupa, sinergia concreta, o sea, no creo que la gente se monte los mazos de Finn basándose en la habilidad de Finn. Creo que un añadido. se basaron en que es vigilancia, que es rebelde, que sale por 5 es un 4-6. Es que no es rebelde, Y ¿eh? luego, Es que es frontera perdón, soldado. rebelde, Ah, heroísmo. perdón. Cuando he dicho rebelde quiero decir heroísmo, De los disculpa. buenos, Estoy ya. acostumbrado ya, se me va. Pero claro, tú párate a pensar, dices, bueno, y si cuando sale puedo hacer sinergia con Rose, o en un momento dado puedo hacer sinergia con Rose o con alguna carta parecida, pues oye, eso que te llevas. Sí, sí, sí. Venga, pasemos a Rey, para no hacer esto muy largo. Rey, azul-blanco. Acción, pagas 1, giras a Rey, dale una ficha de experiencia a una unidad que tenga 2 o menos de poder. Aquí en combinación con Finn, que está bien hecho a nivel del Twin Suns, ¿no? Bueno, le das un token de experiencia a una unidad que tenga de poder 2 o menos, perdón. Sale con 6 recursos o más, despliega siendo un 2-6. Claro, 2-6 es un poco tramposo. ¿Por qué? Porque al atacar tiene exactamente lo mismo que hemos dicho antes. Ella tiene poder 2, por tanto, normalmente, no siempre, te lo vas a dar a ti misma. Y como es al atacar, te lo das primero, entonces pegarías de 3. 3-6, restore 3. Venga, te dejo. ¿Cómo la ves? Ojito, fuerza, ¿vale? Esa parte de fuerza es importantísima porque de Ya, pronto más cartas sí. son potentes con ella. Sí, te haces un pseudo chirrut de curación, ¿no? De restore. Yo, a ver, a mí me gustaría que esta carta fuera buena, la verdad. Y va a ser uno de los primeros mazos que intente hacerme, el segundo en concreto, yo creo. Pero no, no la veo. ¿No la ves? ¿De No la qué? veo. Por desgracia, ¿De mira que me dos o gustaría, de pero no la una? veo. Yo la veo de 2 estrellas. Ok. 2 estrellas. O sea, la veo jugable, difícilmente jugable, pero no la veo en el pozo máximo, pero está poceando. Está poceando. A O ver, sea, es que cuesta. Es que a mí me interesa mucho el tema del el turno en el que salen las cartas. Y yo creo que los líderes se nota mucho cuando salen tarde. Y tienen que tener un mazo bien construido para eso. Y, y esta líder, saliendo por 5 teniendo culo de 6 pudiendo aguantar los envites de un agro o de un mazo tal. Es claro, estoy hablando quizás del meta actual. Igual el agro cambia en ujú. el próximo set, ¿no? Pero a mí la sensación que me da
que no me parece mala su habilidad tampoco, no me parece una habilidad nefasta con un mazo adecuado. Claro, si sale por 5 y te haces el resto de 3 te permite recuperarte contra mazos que van fuerte muy rápido. Eso, Yoda, hay gente así, rápidamente te recuperas. Ahora, por 6, que es turno 5, es que el agro te ha hecho ya papilla. Sí, pero también tenemos más curación, ¿eh? Es verdad. Y en azul también. Y en azul, y si te vas a verde, con el Sundari, Mm. Restore 2, Incursión 2, Culo 5. Si te vas a verde, vives más, ¿eh? Pues ojalá me equivoque, pero me voy a mantener en mi impresión inicial. Como esto es un poco Sí, sí, impresiones, claro. impresiones, y al final, pues, ojalá me equivoque, lo digo de verdad. Y yo voy a intentar hacerme mazos interesantes con ella, porque me gusta el personaje, la carta y lo que hace. Un 2. Yo me voy a 3.5. Pero sé que estoy siendo demasiado bueno. Yo tengo muchas ganas de que funcione Rey. Dentro de que esté mejor escrita las películas y tal, a mí es un personaje que me gusta. Yo sé que mucha gente lo odia, pues yo no, ya está. A mí me gusta el personaje. Yo Eh, igual, estoy igual entonces, que tú. este Restore 3 creo que puede dar mucho susto. Creo que va a ser, vamos, tiene una diana en la cabeza en cuanto salga. Si logra pegar, va a ayudar mucho a recuperarse. Pero todo lo que hay antes y todo lo que hay después, creo que está más fuerte ahora. Un mono azul de esta señora también cura mucho. Y yo la pongo mínimo 3. Yo tengo fe de que va a funcionar. Vamos a ver qué pasa en el futuro.